24 años encerrada en su propio sótano y nadie lo sabía. Josef Fritzl nace en Amstetten, Austria, un 9 de abril de 1935. Fue abandonado por su padre cuando murió en la Segunda Guerra Mundial en 1944, aunque esto no fue suficiente. Su madre, Maria Fritzl, claramente no quería a Josef. Fue maltratado físicamente y verbalmente durante toda su infancia y adolescencia. No digo yo porque él estaba medio loquito. Se dice que también fue abusado sexualmente, pero esto no fue comprobado y Josef siempre lo negó. Probablemente desde aquí empezaron esta clase de comportamientos que terminó convirtiéndolo en un monstruo. En estas condiciones creció y se graduó como ingeniero electricista. Gracias a su trabajo y sus inversiones en bienes raíces, logró acumular una fortuna considerable. Ahora hablemos de la víctima. Elisabeth Fritzl nació el 6 de abril de 1966. Creció en una aparente familia común en Amstetten. Pero detrás de las paredes de esa casa existía un ambiente marcado por el miedo y el control. Desde pequeña, quienes conocían a la familia describían a Josef como un hombre extremadamente autoritario, obsesionado con el control y con un temperamento intimidante. Durante su adolescencia, Elisabeth comenzó a rebelarse contra las reglas estrictas de su padre, algo que provocó constantes conflictos dentro del hogar. A los 16 años, incluso escapó de casa por un corto tiempo, intentando alejarse de ese ambiente, pero fue encontrada por la policía y obligada a regresar. Ese deseo de libertad y las tensiones con Josef serían señales tempranas de una relación profundamente perturbadora, una que con años después terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de la historia moderna. El sótano y la cronología del caso. A finales de los años 70, mucho antes de que el mundo conociera el horror ocurrido en Amstetten, Josef comenzó a construir en secreto un complejo subterráneo debajo de su casa. Oficialmente, decía que estaba ampliando el sótano y creando un refugio antiaéreo, algo relativamente común en Austria durante esa época. Como tenía conocimientos de ingeniería eléctrica y construcción, fue modificando el espacio durante años sin levantar demasiadas sospechas. El acceso principal estaba oculto detrás de estanterías y una pesada puerta de concreto con sistema electrónico que solo podía abrirse introduciendo un código. Dentro había pasillos estrechos, habitaciones pequeñas, ventilación improvisada, una cocina básica y zonas donde eventualmente vivirían Elisabeth y varios de sus hijos durante décadas. El lugar era extremadamente reducido, sin luz natural, con techos bajos, creando un ambiente claustrofóbico y completamente aislado del mundo exterior. Para cuando Elisabeth fue secuestrada en 1984, el sótano ya estaba preparado para funcionar como una prisión secreta diseñada específicamente para mantener a alguien oculto durante años sin que nadie en la superficie lo descubriera. Durante los primeros años, Elisabeth vivió completamente sola dentro del sótano. El espacio era pequeño, húmedo y sin ventanas. Josef controlaba absolutamente todo. Cuándo podía encender las luces, cuándo recibía comida e incluso cuánto tiempo podía salir de ciertas habitaciones. Con el paso del tiempo, el abuso se volvió constante y sistemático. Elisabeth describió años después que perdió completamente la noción del tiempo y comenzó a vivir en un estado permanente de miedo. Mientras arriba la vida seguía con aparente normalidad, debajo de la casa existía un segundo mundo oculto del que nadie sospechaba. Entre 1988 y 2003, Elisabeth dio a luz a 7 hijos dentro del cautiverio. Algunos nacieron en condiciones extremadamente peligrosas, sin asistencia médica y prácticamente improvisando partos en el sótano. Uno de los bebés murió poco después de nacer. Según las investigaciones, Josef quemó el cuerpo en el horno de la casa.
A medida que nacían más niños, el espacio se volvió todavía más insoportable. Algunos de los hijos permanecieron encerrados toda su vida bajo tierra junto a Elizabeth, mientras que otros fueron llevados al mundo exterior. Joseph creó una narrativa falsa diciendo que Elizabeth dejaba a los niños frente a la casa porque no podía cuidarlos. Él y su esposa terminaron criando a varios de sus propios nietos sin conocer la verdad. Lo más perturbador del caso era la capacidad de Joseph para mantener dos realidades completamente separadas. Arriba, vecinos y conocidos lo veían como un hombre estricto pero aparentemente anormal. Trabajaba, hablaba con la comunidad y convivía con su familia. Abajo, controlaba una prisión secreta donde varias personas sobrevivían completamente aisladas del mundo exterior. Los niños que crecieron en el sótano jamás habían visto árboles, calles o incluso la luz natural. Algunos ni siquiera sabían cómo era realmente el mundo fuera de esas paredes. Elizabeth vivía bajo amenazas constantes. Joseph le decía que si intentaba escapar o hablar, gasearía el sótano y mataría a todos, incluidos sus propios hijos, nietos. Con el paso de los años hubo momentos extraños que, vistos en retrospectiva, parecían señales de alarma. Vecinos escuchaban ruidos ocasionales debajo de la casa. Las cartas atribuidas a Elizabeth tenían inconsistencias. Algunos familiares encontraban raro que varios bebés aparecieran misteriosamente frente a la puerta, pero Joseph siempre tenía una explicación preparada. La combinación de manipulación, miedo y aislamiento permitió que el secreto permaneciera oculto durante más de 2 décadas. En abril de 2008, todo comenzó a derrumbarse, cuando Kerstin, una de las hijas nacidas en cautiverio, enfermó gravemente. Tenía 19 años y jamás había recibido atención médica normal. Ahora imagínense vivir 19 años sin haber conocido la luz, terrible. Comenzó con tos intensa y dificultad respiratoria, pero rápidamente perdió la conciencia y sufrió convulsiones. Elizabeth suplicó desesperadamente que buscaran ayuda porque su hija estaba muriendo. Joseph intentó esperar varios días, pero finalmente entendió que si no hacía algo, Kerstin moriría en el sótano. El 19 de abril de 2008, Joseph tomó una decisión que cambiaría la historia del caso: sacar a Kerstin del encierro y llevarla al hospital. Pero existía un problema enorme. Oficialmente, Kerstin no existía. No había registros médicos, escolares, ni documentación normal sobre ella. Joseph intentó mantener la mentira utilizando otra carta falsificada supuestamente escrita por Elizabeth, diciendo que había dejado a su hija para recibir tratamiento médico. Sin embargo, los médicos comenzaron a sospechar inmediatamente. La condición física de Kerstin era extremadamente extraña y la historia no tenía sentido. Cuando la policía y los médicos comenzaron a investigar, decidieron hacer un llamado público pidiendo que Elizabeth Fritzl apareciera urgentemente para ayudar a salvar la vida de su hija. Ese anuncio fue transmitido por televisión en toda Austria. Joseph entró en pánico. Si Elizabeth no aparecía, el riesgo de que descubriera el sótano aumentaría cada día más. Entonces tomó la decisión más peligrosa de todas: sacar a Elizabeth al mundo exterior por primera vez en casi 24 años. Cuando Elizabeth Fritzl llegó al hospital y luego fue interrogada por las autoridades, todavía seguía aterrorizada. Joseph le había ordenado mantener la mentira y no revelar absolutamente nada. Durante años había vivido bajo amenazas constantes, convencida de que él podía matar a sus hijos en cualquier momento. Pero los investigadores notaron algo extraño en su comportamiento. Evitaba hablar delante de Joseph y parecía completamente dominada por el miedo. Finalmente lograron separarla de él y le prometieron que nunca volvería a estar bajo su control. Fue entonces cuando Elizabeth comenzó a contar la verdad. Describió el sótano secreto,
las puertas ocultas, los abusos y los hijos nacidos en cautiverio. Horas después, la policía registró la casa y encontró la entrada escondida detrás de unas estanterías. El secreto que había permanecido enterrado durante 24 años finalmente había salido a la luz.